Desde la eternidad de los tiempos, de un lugar de nuestra morada planetaria, presentamos su programa La Hora de la Doctrina del Cordero de Dios. Sí, hijos, se nace buscando la verdad, Se inicia para el mundo del conocimiento. la revelación esperada por siglos y siglos. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. En el pasado os envió la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. La tercera, la que se inicia, es la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina será llamada también ciencia celeste. Su principio está en los elementos mismos de la naturaleza. La nueva revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras. Una cosa es ser estudioso de las Escrituras. Y otro, ser religioso. Lo primero es eterno, porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen. Lo segundo es comercio de la fe. Las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo. Los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana. Pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado. Y se les concedió la prueba. No olviden los religiosos del mundo Que todo espíritu es probado en el destino que eligió. Alfa Y Omega. China se opone a la politización de los derechos humanos y su uso como instrumento de presión tras la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo le parece esta noticia? Para mí es brutal porque expulsión de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Eso es gravísimo, hermano, expulsión de los derechos humanos a Rusia. Santo Dios. Pekín insiste en que el proceso de redacción de la resolución correspondiente no fue abierto, ni transparente, ni se celebraron consultas con todos los Estados miembros. O sea, estuvo mal hecho, no tiene validez y ellos no respetan eso. La Asamblea General de la ONU votó este jueves a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo le parece, hermano? Con 93 países a favor de sacarlo, 24 en contra y 58 abstenciones. ¿Cómo le parece? ¿Y cómo le parece? O sea, es algo terrible. Dice, por lo que solo esto que está sucediendo, dice China, agravará la división de los Estados miembros e intensificará aún más la confrontación y tendrá un mayor impacto en el sistema de gobernanza de la ONU con graves consecuencias, agrega Liyan. O sea, se está polarizando el mundo, se está definiendo el mundo, de frente, delante de todos nosotros, están haciendo lo que ellos quieren, ¿cierto? Sí, totalmente violaron todas, hasta las mismas leyes de ellos lo están violando. Todo lo están violando. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? China está viendo todo esto y China entonces comienza a tomar posiciones. Obligan a China a tomar posiciones, a Rusia, a India, a los países que quieran autodirigirse con justicia, los están obligando a tomar posiciones. Y no sabemos si de pronto Rusia, quién sabe, ¿no? Porque Rusia no lo vuelve a nombrar el padre. Entonces, quién sabe si de pronto Rusia se voltea, pero, o sea, es un momento de definición para el ser humano, sobre todo a las potencias, ¿sí? A los dirigentes de las naciones. O sea, ellos se están dando cuenta de que están, o se unen ellos, los poderosos, que quieren un mundo diferente, ¿sí? Se unen ellos como Rusia, China, India, ¿sí? O Estados Unidos los va a apabullar y los va a sacar de todo poder que pueda existir, de toda decisión. Grave, hermano. Gloria al Padre, hermano. Dios quiera que los elementos de la naturaleza le comiencen el juicio de los elementos a Estados Unidos para que lo bloquee de una vez. No, es falta, hermano, falta. O sea, en este momento sí están bloqueando, pues todos tenemos
juicio de los elementos de la naturaleza, ¿no? Y Estados Unidos muy fuertes. Sí, porque pidió juicio de locos. Pero todavía no. Occidente acusado de hipocresía por sancionar a Rusia y no a Israel. ¿Cómo le parece? El Occidente es criticado por su doble rasero en la crisis de Ucrania, por apoyar las sanciones a Rusia, pero impedir embargos a Israel por crímenes contra palestinos. Defensores de derechos humanos acusan al Occidente, con Estados Unidos por delante, de hacer gala de un doble rasero en la cuestión de Ucrania, donde exigen sanciones e investigaciones contra Rusia, pero se oponen a cualquier acto contra Israel por sus crímenes, ¿sí? Todo contra Israel, dice el periódico diario británico The Guardian, ¿sí? O sea, está Estados Unidos y todo Occidente en contra de Rusia y a favor de Israel, que haga lo que quiera, sí, impune. Ahí sí vale. Ahí sí, la ONU no dice nada, porque es que Estados Unidos, Israel son los jefes, sí, de la ONU. No en sí Estados Unidos, sino las élites que manejan Estados, sí, Unidos e Israel son las dueñas de la ONU. Entonces ellos no se van a atacar. Entonces es un momento para pensar de la humanidad, ¿no? Dice las ONG, ha lamentado que el Occidente considere héroes a los extremistas ucranianos que atacan a tropas rusas y al mismo tiempo llaman terroristas a los palestinos. Terroristas ucranianos, ¿sí? Asesinos nazis, ¿sí? Y los llaman héroes. Ponen nombres de carreteras, le ponen los nombres de ellos, ¿sí? Les hacen estatuas, todas esas cosas. Y al pueblo palestino que reclama sus derechos, que viene ya 60, 70 años reclamando su derecho a una tierra, sí lo llaman terrorista. Sí. Lo llaman terrorista. Santo Dios, o sea, es un mundo al revés que tenemos que verlo para que el pueblo no sufra, ¿no? Porque si el pueblo no ve, hermano, el sufrimiento, sí, va a ser muy grande. Pasa como una planadora por encima. Va a ser un sufrimiento para todos, ¿no? Para todos. Para todos, porque así algunos logren ver, ellos solos no pueden hacer nada si no tienen... Si no está unido todo el pueblo. Al menos todo no, pero gran parte que cayera en cuenta, ¿no? Pero bueno, con Dios todo se puede, ¿no? Esperemos a ver, ¿no? Mientras que el año pasado exigieron al Consejo Penal de Justicia detener una pesquisa contra Israel, y eso sí no lo detuvieron, no. Pero los ataques contra Rusia sí los siguen, ¿no? Julie Elliott, parlamentaria británica del Partido Laborista, ha denunciado que Londres tiene un doble estándar cuando se trata de defender a los palestinos. No los defienden, ¿no? Y los palestinos preguntan, ¿por qué no hacemos nada para poner fin a la ocupación israelí? O sea, ¿cómo el mundo no entiende, no? Sí, como le digo, anestesiados por las falsas noticias, por todo lo que nos han dado, que lo malo se ve bueno y lo bueno se ve malo. Sí, tenemos que entender dónde estamos parados y Dios nos dé sabiduría. Si pidiéramos todos sabiduría, sí, Dios nos daría sabiduría. Bueno, pero hay que pedirlo, ¿no? Bueno, sigamos, hermanito. ONU muestra inquietud por políticas de mano dura de Bukele. Bukele es el presidente de El Salvador. El presidente Nayib Bukele advierte a pandillas que si incrementan homicidios dejará sin comida la cárcel donde están presos unos 23,000 miembros de organizaciones criminales. Estos son pandillas, son carteles, ¿sí? Y dice que advierte que si incrementan los homicidios dentro o fuera de las cárceles, él no les dará comida. Entonces, este país centroamericano vive desde el 27 de marzo en un estado de excepción, promovido por el gobierno y avalado por la Asamblea Nacional afín a Bukele. Es decir, en El Salvador, Bukele dirige la Corte Suprema de Justicia. Acabó con los que estaban en la Corte y puso el que él quiso, ¿no? Desde mayo del 2021, dando un duro golpe, ¿sí?, a la justicia y a la democracia. Esto lo unió a la destitución de los funcionarios de la Sala Constitucional,
destituyó a los funcionarios de la Sala Constitucional y el fiscal general, donde ahora están funcionarios pro Bukele. Tanto la Asamblea Constitucional como el fiscal, como la Corte Suprema de Justicia, todo eso lo está manejando Bukele a su antojo. Montó una dictadura. Es una dictadura. El ejército está aumentando de forma exagerada, semana a semana, más y más miembros, se gradúan más miembros en el ejército, ¿sí? Entonces se está demostrando que el Estado de Derecho está desapareciendo en El Salvador con la aprobación del pueblo. ¿Por qué el pueblo está aprobando esto? Porque está aprobando porque Bukele ha impuesto una paz, no ha dado paz, sí. Ha impuesto una paz, es una paz forzada. ¿Por qué? Porque él disminuyó los asesinatos diarios. Habían asesinatos diarios que estigmatizaban El Salvador. Todos los días habían, 30, 40 muertos, porque se enfrentaban entre pandillas, deudas, sí, habían que les piden plata, las vacunas, habían vacunas, había falta de libertades. Era horrible vivir en El Salvador, ¿cierto? Entonces Bukele impuso una paz. Él hizo un acuerdo con los pandilleros y recogió gran cantidad de muchachos, 23,000 leímos, ¿cierto? Sí. Lo recogió y dijo, bueno, vamos a hacer una paz, los jefes están por fuera, están dentro de las cárceles, ¿sí? Vamos a hacer una paz, un acuerdo, nos portamos bien, yo aquí no los detengo a ustedes, nos entendemos, pero se acaban los homicidios, disminuye, no quiero saber que vuelva el número de homicidios. Entonces ahora están desobedeciendo ellos ese acuerdo. Yo les digo, ni un grano de arroz les voy a dar. Si él llega a eso, llega al colmo de la dictadura. Claro. Porque él no puede dejar a estos hombres, así estén en una cárcel, sin comida. Él no puede ni siquiera amenazar con eso. Y el mundo se queda callado ante Bukele, ¿sí? Y por ahí fuera de que él, bueno, pero ahorita vuelvo a esta parte, ¿sí? Fuera de que él impuso una paz, como ya dijimos, que hizo acuerdos con el cartel de Sinaloa, con las pandillas que hay en El Salvador, ¿sí? O sea, pacificó Salvador, ya la gente puede salir en El Salvador, ¿sí? La inseguridad que reinaba, porque era súper inseguro, ha disminuido. Ya no es tan inseguro. A más de eso, la economía ha crecido. El hombre no se ha metido la plata en el bolsillo, sino que el hombre le está poniendo la plata a circular, sí, para que no haya miseria en el país del Salvador. Entonces el pueblo está muy contento con Bukele. Hasta computadores les ha dado a los muchachos de los barrios pobres, les ha dado computadores. Y los de los barrios pobres son los que deciden. Entonces, disminuyó la violencia. Está la situación económica mejorando. Entonces el pueblo está a lo que él diga. En este momento, ya leímos, cambió la Corte Constitucional, cambió la Asamblea, sí, cambió el fiscal, ¿cierto? Y el pueblo está a favor, no dice nada. Sí, o sea que se compró al pueblo sin darse cuenta el pueblo. Pero más que comprar el pueblo vendió su alma al diablo. Sí. Porque pueda que tenga paz y tenga... Pero es una falsa paz. Pero ha perdido sus derechos. Sí. Cuando uno de ellos vaya a reclamar ante la corte está a favor de Bukele, y si yo opino en contra de Bukele, inmediatamente me sacan o me dan cárcel. O sea, Salvador ha perdido sus derechos, es un país casi sin derechos ya. Es cierto que pueda tener paz, que pueda tener mejor economía, pero perdió sus derechos. Está haciéndolo un proceso muy parecido al que hizo Uribe. Muy parecido al que hizo Uribe. Es un plan del nuevo orden mundial, así van llevando la estrategia. Pero nosotros aún teníamos algo de derechos. Sí. Ahora es que nos han venido quitando los derechos después de esa pandemia, y la situación económica se empeoró con esa pandemia, ¿sí? Que es un orden mundial que están poniendo. Pero teníamos, en cambio, aquí no, aquí ya la Asamblea, la Corte Internacional, todo estaban a favor de Bukele. Y además de esto, otra cosa que tiene a su favor Bukele fue que antes de Bukele estaba el Frente Farabundo Martí y el Grupo Arenas, que eran dos grupos de izquierda
Por 30 años sangraron a este país dos grupos que se tildaban de izquierda, pero eran unos capitalistas a morir vívidos, sagaces. Disfrazados de izquierda. Disfrazados de izquierda, pero esa izquierda mentirosa, ¿sí? Entonces el pueblo estaba hastiado de ese grupo, no sabía qué hacer, y aparece Bukele, pone paz, pone a un lado a estas izquierdas, entra la economía, el pueblo se entregó. Gloria a Dios. Sí. Primero lo puso contra la pared y después empezó a irlo sometiendo poco a poco. A irlo sometiendo. Ahora, el único que por ahí habla contra Bukele es Biden en Estados Unidos. Ay, tan bueno Biden defendiendo la democracia, ¿no? Él le está diciendo cómo manejar las cosas. Entonces Biden le dice, no, usted está quitando los derechos, eso está mal hecho, le dice Biden desde allá, sí, la ONU, vean cómo está eso de horrible, pero nadie hace nada. A Israel también le dicen, no, a Israel eso no se hace, le ha dicho la ONU varias veces, no, usted no puede invadir así, y al otro día invade y la ONU se queda callada, ¿cierto? Algo similar, están haciendo con Bukele un experimento social, ¿sí? Para quedarse con este país. Además, este país tiene el Bitcoin. El Bitcoin lo está manejando El Salvador, cualquier persona que quiera manejarlo. Allá es el dólar o el Bitcoin. Sí, entonces todo el mundo está boyante. Ya es moneda oficial. Ya es moneda oficial, pero ¿qué pasa con esto? El día que ellos quieran acabarlo, como hizo el de los carros Tesla. ¿Cómo es que se llama? Bueno, no sé de formas. Bueno, el de los como hace el de los ¿cómo es? Como hace uno que maneja el poder económico. Que maneja el poder económico. Acabó un día, dijo, ya no quiero más carros Tesla, y el Bitcoin se cayó, que era el que habían comprado acciones de Tesla, ¿cierto? Hacer un desplome económico. Entonces, cuando haya un desplome económico, cuando ellos quieran, El Salvador queda en la ruina. Lo dejan a todos en la calle. Cuando El Salvador quede en la ruina, la tierra ya no les pertenece. Porque ya esa deuda que ellos han generado, porque todo genera deuda, pasan ellos a reclamarla y a apoderarse de ese país. O sea, y quién sabe qué más. Esas son cosas que uno ve por encima, pero o sea, se están apoderando de este país, ¿sí? Es algo, están quitando los derechos democráticos, pero pacificando el país, ¿no? Aumentando la economía. Pero con un pueblo sin derechos es un pueblo esclavo. Totalmente. Es un pueblo esclavo. Cuando despierte, ojalá del trance no sea tarde, porque el país algún día se dará cuenta que está vendiéndose todo, ¿no? Y no sea tarde para la humanidad. Que le llegue la doctrina del Cordero de Dios para empezar a despertar. Porque cuando Hitler también fue lo mismo. Hitler entró a Alemania dándole de estabilidad, de economía a Alemania, que venía mal de perder la Primera Guerra Mundial, y los puso a todos bien, ¿sí? Y los fue llamando a los judíos, a los que eran enfermos, y los iba recogiendo para examinarlos. Y después accidentalmente aparecían muertos, pero pues Hitler está, o sea, todo comenzó así, ¿sí? O sea, es un engaño social que están haciendo a la humanidad, ¿no? Y experimentos de ellos. Es una fórmula que ya tiene para aplicarle a todos los países. Bueno, ojalá me equivoque. Pues ojalá me equivoque y el pueblo. Como difícil de equivocarse uno, porque si no cambiamos de rumbo, pues vamos para ellos. Son los mismos rumbos que se han llevado siempre. Gloria a Dios. Sigamos, hermanito. El paro es punta de lanza contra el gobierno de Castillo. Igual sucedió con Allende en Chile, en 1973. Imagínense que le hicieron la vacancia, el juicio de vacancia a Castillo en Perú, y el hombre salió avante. ¿Sí? No lo pudieron, ya van dos. Sí, le han dicho dos. Y no pudieron. Entonces, ¿cómo no pudieron? Dijeron, listo. ¿Sí? Los fujimoristas, ¿sí? Los que están en contra de él, son los más poderosos en el Perú, y en todo, ¿sí? Los más poderosos en Perú llegaron, y a los transportistas, ¿sí? Los pusieron para que se pusieran en contra de Castillo. Igual sucedió con Allende. Los transportistas fueron los que se opusieron a Allende, ¿sí?
O sea que dejó de entrar comida, la comida llegó más cara, el petróleo llegó más caro, llegó la crisis, llegaron los problemas para Chile. Y esto se está repitiendo la historia otra vez aquí en el Perú. No quiere decir que Castillo tenga la altura de Allende, pero sí es un luchador, es un profesor del pueblo, es un hombre que entiende, sino que él quiso mediar con los ricos. Todo este año que lleva ha intentado mediar y no ha podido mediar con los ricos. Y el pueblo lo está atacando a él. El pueblo. ¿Por qué? Porque él hizo un estado de un toque de queda y sacó policía y todo, pero no para atacar a su pueblo, sino para atacar a estos transportistas que él sabe y entiende que se le están haciendo la jugada como se le hicieron a Allende. Y dice, no, yo tengo que salir a atacarlos porque Allende no los atacó. Yo tengo que salir a atacarlos. Entonces el pueblo dijo, nos está atacando a nosotros. Entonces este Castillo hasta el pueblo está atacando y la izquierda está brava con él. ¿Sí? Le hicieron lo mismo que le hicieron a Rusia con Ucrania. ¿Qué? Pues lo mismo, salió a defenderse y le pusieron todo el mundo en contra. Pues sí, pero pues es un campo completamente diferente. Lo cierto es que Perú le está luchando. Perú y el pueblo tiene que estar a favor de él y ojalá el pueblo se sostenga porque no quiere decir que Castillo sea lo más maravilloso, pero es un hombre que está luchando y debemos apoyarlo y no permitir que suceda como sucedió con Allende, ¿no? Gloria al Padre, hermano. Bueno, abstencionismo en Costa Rica se debe a falta de opciones claras. El alto índice de abstencionismo en la segunda vuelta de la presidencia de Costa Rica revela el rechazo del pueblo a los políticos del país. ¿Sí? En este momento ellos decidieron y ahora en la última vuelta quedaron dos ricos, dos poderosos, dos negociantes. Y eligieron entre el peor y lo menos malo, ¿sí? Y veamos quién es en el balotaje entre el economista Rodrigo Chávez, que fue el que quedó, y José María Figueires, se registró una abstención del 43,23%, de poco más de 3,5 millones de costarricenses convocados, ¿sí? O sea, el 43% no votó, ¿sí? Mientras que en la primera ronda hubo una abstención del 40,29%, fue más alta en la segunda, ¿cierto? Entonces, conforme al primer corte de resultados presentados por el Tribunal Supremo de Elecciones, con el 89% de las mesas escrutadas, Chávez, exministro de Hacienda y líder del partido Progreso Social Democrático, ha ganado la segunda vuelta, ¿sí? O sea, ellos no quieren este presidente porque es un burgués, es una continuidad de lo mismo que venimos viendo, pero tampoco se hizo nada, ¿no? O sea, los pueblos tenemos que estructurarnos, tener más sabiduría para tener el hacer, ¿no? Sí, porque, como le digo, es que la idiosincrasia donde nos han criado siempre enseñando que el pobre tiene que someterse al rico, que el que tiene estudio, que el pobre no puede, entonces eso le ha calado mucho al ADN del pueblo y por eso está maniatado, no responde, todavía no encuentra ese líder que lo va a despertar y que lo va a hacer funcionar, que estamos esperando porque es Cristo, que viene a revolcar esto por todo lado. Sí, hermano, pero no. No. El que tiene que despertar ahora es el pueblo. Sí. Cuando el maestro aparezca, bienvenido mi maestro, y se acabó esta lucha. Sí. Pero cuando el maestro aparezca, esto se acaba. Antes de que acabe somos nosotros y los líderes somos cada uno de nosotros, llenos de virtudes. Cada uno, no hay líder, hermano, no busquemos líderes, los líderes somos nosotros, llenos de virtudes. Usted se llena de virtudes, yo me lleno de virtudes, el amigo se llena de virtudes, todos nos llenamos de virtudes y nos podemos unir como seres humanos poderosos. Como el ejemplo cuando... Y somos líderes, cuando ya todos estemos unidos somos líderes, como los indígenas. Cuando los indígenas se unen, el pueblo se asusta porque ellos son así de frente. Yo me acuerdo en Ecuador, iban todos así agarrados aquí del brazo y en frentes así uno detrás de otro agarrados, todos y retumbaba contra el anterior a Lazo, retumbaba Ecuador, ¿sí? Hubo varios muertos, pero fue una lucha brava porque había unión de esos hermanos, ¿sí? Entonces es la unión del pueblo, hermanito, reclamando sus derechos. Gloria al Padre, hermanito. Sigamos, hermanito. Una delegación israelí
se reúne en secreto con oficiales de Sudán. ¿Qué cosa? Un informe revela que una delegación del régimen de ocupación de Israel se ha reunido recientemente con oficiales militares sudaneses. ¿Para qué lo hace? Para que lo reconozcan. Para que lo reconozcan como un país a Israel, ¿sí? Y lo dejen entrar en la Asociación Africana. Y ya, ¿qué hace Israel metido en la Asociación Africana, por Dios? Pues seguir dominando. ¿Cómo va a tener un voto ahí? Sí, o sea, es algo monstruoso, ¿no?, que le está sucediendo al mundo. Según el rotativo, las delegaciones israelíes han visitado el país norafricano varias veces, desde que el jefe del Consejo Militar sudanés, el general Abdel Fattah Burhan, tomaron el poder del país con un golpe de Estado efectuado en octubre pasado. O sea, que dieron un golpe de Estado en octubre y ya Israel los está visitando, ¿no? Entonces nos dice que en octubre del 2020 Sudán se convirtió en el quinto estado árabe en establecer lazos con Israel. Es el quinto estado, Sudán, ¿sí? Estado árabe, pero queda en África, ¿no? En establecer lazos con Israel después de Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Formaron en la Casa Blanca el llamado Acuerdo del Siglo, que contempla el establecimiento de las relaciones con Israel, uniéndose así a Egipto y a Jordania, que establecieron nexos con el régimen usurpador de Israel en 1979 y 1994. Las autoridades palestinas calificaron la medida de una puñalada por la espalda a la causa palestina. Y advierten que la normalización con Israel acabará jugando en contra y socavando la seguridad de los países árabes. ¿Por qué? Porque donde usted deje entrar al sistema capitalista, al rey del sistema capitalista, que es Israel, a su país, sí, ellos no entran a traer paz. No. Ellos entran a traer terrorismo, destrucción, muerte, mandato, esclavitud, dominio, expropiación. No es que yo deje entrar a un pobre y le doy un almuercito. No, estoy dejando entrar el demonio más grande del planeta, que está representado en Israel, y va a llegar a destruir, dice Palestina. Ustedes lamentarán esto, ¿sí? En vez de ayudar al pobre, que somos nosotros, que necesitamos el apoyo, ustedes están apoyando al rico, pero ese rico se los va a comer. Están dejando entrar al león, al león, sí, al hambriento, o al caballo de Troya. Sí, también. Sí. Todos infiltrados. Pues se allanará el terreno, dice, y fuera del peligro que tiene es que se va a allanar el terreno para el establecimiento de una alianza militar de todos estos países a favor de Israel. Sigue creciendo el fascismo. Sigue creciendo. Liderado por el régimen sionista de la región. Dice Palestina, abran los ojos, vean lo que están haciendo. Vean lo que están haciendo, ¿sí? Y nosotros aquí en nuestros países pequeños, miremos que tenemos a Bukele como un ejemplo. Ahora, este Bukele nos lo van a poner a otros países, ¿sí? Nos lo van a imponer. Entonces, abramos los ojos, no aplaudamos, despertemos, y el día que nos lo pongan para elegirlo, no vamos a permitir que suba, ¿sí? Hay que reclamar derechos. Sí, la misma fórmula que están aplicando para todo lado. Es una matriz que la van instalando en cada país que van encontrando la oportunidad. Sí. Y van barriendo. Sigamos. Vean cómo un cuerpo se mueve tras supuesta masacre de Bucha. Hay un video que dice que, bueno, vamos a leerlo textualmente. Medios ucranianos publican un video de cadáveres en la calle de la ciudad de Bucha. Esto queda en Ucrania, en el que supuestamente un cuerpo se mueve antes de que la cámara pase por completo. Ahí está. Ahí sale, el señor se queda agachado. Estaba así muerto y se quedó así agachado el señor, ¿sí? Dice, la noche del pasado sábado, una serie de imágenes gráficas de cadáveres de civiles tendidos en la calle de Bucha, una ciudad ucraniana recién liberada a 37 kilómetros del noroeste de Kiev, circulaban en las redes sociales. De inmediato Ucrania responsabilizó a las fuerzas rusas de esta matanza. O sea, Rusia liberó Bucha, ¿sí? Y entonces la desocupó y salieron todos los soldados rusos. Eso se hizo el sábado.
Al martes apareció que el día anterior, el lunes, Rusia había hecho esa masacre, pero si no estaba ya, ¿cómo la iba a hacer? El mismo alcalde de Bucha salió el sábado diciendo que ya se habían ido los rusos de ahí. Vamos a ver si lo encuentro textualmente. El domingo. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia dejó claro el domingo que las fuerzas rusas habían abandonado Bucha el domingo, el pasado 30 de marzo, mientras que las imágenes se divulgaron 4 días después de los asesinatos de Rusia, cuando los miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania y la televisión local llegaron a dicha región. Entonces, después de que salió... sí, ahí sí apareció la masacre. Después de que salió Rusia hicieron realmente una masacre de rusos, mataron rusos, algunos, otros son mentiras, ¿sí? Otros son ucranianos haciendo, y a los 2-3 días dijeron que esa había sido Ahora, son como tontos también en su hacer, ¿no? Como que se ve muy fácil la mentira, ¿no? Pues precisamente porque tiene a todo el mundo en este momento mirando para allá. Sí. Entonces la gente está comiendo cuenta porque le despertó el dolor al pueblo, a las personas, y les parece una injusticia muy grande lo que está pasando. Pero es una mentira, niños. Tenemos que darnos cuenta, nos están mintiendo con respecto a Ucrania. En Ucrania en este momento están mandando nazis, personas que tienen ideología nazi, están matando al pueblo. Sí, pero ¿sí? La gente... Y sobre todo a los rusos los están matando sin ningún derecho. Pero la gente no ve más sino el sufrimiento de los niños, que atrocidad. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, Moscú revela: Estados Unidos castigó a Imran Khayyam por no alinearse con Rusia, tomando represalias. Rusia condena la injerencia de Estados Unidos en Pakistán y achaca las últimas presiones de Washington a Imran Khan, que es el presidente de Pakistán. Sí, lo están presionando por su negativa de no cancelar su visita a Moscú, ¿sí? Y por apoyar a Rusia. Estados Unidos le dijo, vea, Imran ha denunciado varias veces el papel de Estados Unidos detrás de la moción de censura de la oposición en su contra, la cual fue rechazada el domingo por el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es decir, Estados Unidos está presionando a la Asamblea para que le pidan la renuncia al presidente de Pakistán, y el presidente lo denunció. Y hoy creo que la Asamblea no aprobó la anulación de lo que estaban pidiendo, sino que pidieron que saliera el presidente de Pakistán, o sea que ganó Estados Unidos en Pakistán. Parece, vamos a ver. De hecho, la negativa de Islamabad a unirse a la votación de las Naciones Unidas, unirse en la votación que leímos ahora en contra de Rusia, para condenar la operación de Rusia en Ucrania, provocó una condena generalizada de los países occidentales. Y algunas personas salieron a protestar, pero ya todas las cumbres de poder en Pakistán están compradas, ¿sí? Bueno, dice, medios de comunicación emitidos este martes, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha aseverado que no había duda de que Estados Unidos castigaría a Imran Khan por no obedecerlo. Lo destituyeron. Entonces, mire cómo Pakistán ha caído en manos de Estados Unidos. Y esto es grave porque está al ladito de la India, y la India quiere como ya comenzar a pensar, como ya comenzar a reaccionar, como ya comenzar a unirse a Rusia y a China. Y el padre nos dice que al final de los tiempos Rusia, China e India se unirán. Y Estados Unidos precisamente está tomando posiciones ahora aquí en Pakistán, ¿no? Sí, está como un ajedrez poniendo fichas en todas partes. Está como un ajedrez poniendo fichas en todas partes. Bueno, esto tenemos aquí tenemos en el mundo, y aquí en Colombia esta semana, el viernes, hubo un ataque a los indígenas que viven son los Embera, que viven en el Parque Nacional,
y no les han arreglado nada, han ganado tutelas, que ellos ganan, que tienen que apoyarlos, darles un sitio para vivir y no les dan nada, hermano. O sea, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? No le dan sino caramelo. No, ni siquiera caramelo, hermano. No les dan nada, no les dan nada. No les dan nada, hermano. Entonces, vemos que en esta semana estuvo como oscura las noticias sí, en todas claro. partes, ¿no? Y la forma como esto lo podemos nosotros voltear es llenándonos de sabiduría. Pidiéndole a Dios, Padre mío, ilumínanos. A todos, Padre mío, ilumínanos a tomar posiciones. Porque el mundo está cambiando. El mundo se está definiendo. En este momento está la luz y las tinieblas muy enfrentados. Muy enfrentados. Gloria al Padre, hermanito.